¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Me da mucho gusto saludarlos. Soy Ricardo García Santander. Bienvenidos a Desafíos. Como siempre, abrimos esta página todas las semanas para poder abordar los grandes temas de la realidad de Guatemala, temas que tienen relación directa, en definitiva, con la política del país. ¿Y usted cómo evalúa la forma de hacer política en Guatemala? ¿Cree necesario que se genere una plataforma educativa para poder formar justamente a los futuros dirigentes guatemaltecos? Pues le cuento que ya está funcionando en Guatemala una escuela de gobierno que tiene, entre otros objetivos, justamente fortalecer el liderazgo político del país a través de diplomados, a través de maestrías. Existe esta nueva corriente de formación que indudablemente va a fortalecer el sistema democrático de Guatemala. Esta noche en nuestro programa vamos a conocer algunos lineamientos y, por supuesto, esto nos va a permitir hacer una radiografía de cómo hoy está funcionando la administración pública en nuestro país. Tema más que relevante, que no solamente tiene que ver con la realidad guatemalteca, sino tiene relación directa con la realidad democrática, de liderazgo político de muchísimos países latinoamericanos, con esta necesidad de trabajar con las nuevas generaciones de los futuros administradores de los países que tienen el sistema democrático, que afortunadamente son la mayoría en el mundo, y aquí en Guatemala surge este interesantísimo proyecto que está funcionando y que tiene objetivos muy claros y que hoy vamos a presentarlos en este programa. Por eso me da mucho gusto presentar a quienes nos acompañan. Está con nosotros Hugo Maúl, usted ya lo conoce, un analista económico reconocido en el país, pero en este caso también director académico de esta escuela de gobierno. Hugo, buenas noches. Buenas noches, Ricardo. Bienvenido, muchas gracias por acompañarnos. Y Víctor Moscoso, que es el director ejecutivo de Escuela de Gobierno. Gracias, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo Gracias, está? un gusto. Bueno, si uno lee Escuela de Gobierno, piensa inmediatamente todos los funcionarios a estudiar y a capacitarse. Pero hablemos de los objetivos y por qué surgió la necesidad de crear esta Escuela de Gobierno. Pues, Ricardo, los guatemaltecos lo saben muy bien. Muchos de los problemas que Guatemala tiene hoy es por la falta de continuidad de las políticas de gobierno, la falta de continuidad de los programas y sobre todo porque los buenos funcionarios públicos muchas veces se cambian, se rotan dentro del sector público o simplemente cuando llega un nuevo gobierno salen de la esfera pública y entonces hemos tenido un deterioro constante del servicio público, un deterioro constante de la calidad de nuestra tecnocracia y hoy estamos ante una situación donde cada vez prima más las decisiones políticas sobre nombramientos y funciones puramente técnicas. Dentro del gobierno hay posiciones políticas, un ministro, por ejemplo, es un cargo político, pero dentro de un ministerio hay técnicos, hay viceministros y estas personas son personas que deben hacer una carrera, son personas que deben recibir una remuneración de acuerdo al cargo y la responsabilidad que tienen y sobre todo deben tener una formación que les permita poder generar las políticas, llevarlas a la práctica y que den resultados para los guatemaltecos. Eso hoy nos tiene a Guatemala verdaderamente retrasados. Y todo esto parte de un problema político muy importante. Parte del objetivo nuestro en la Escuela de Gobierno es reinventar la política. Bueno, yo diría que esto debería ser a partir de ahora una exigencia para cualquiera que aspirara a un cargo público, porque nos encontramos en época de elecciones cuando empezamos al azar quizás a ver esa lista que proponen de aspirantes al Congreso o a cualquier otro tipo de cargo y muchos de ellos dicen no tengo experiencia en el campo político, fui un empresario destacado o una persona con cierta trayectoria en otro ramo que no tiene absolutamente ninguna relación con el tema político. Esto sirve para esto justamente, ¿no? Para conocer los pilares y las bases para poder trabajar en el gobierno. Correcto, Ricardo. Yo creo que es importante que haya una formación básica en temas públicos y de gerencia pública. Y ese es parte de los objetivos de la oferta académica que tenemos. Tenemos varios programas, un programa de maestría en gestión pública y liderazgo político y también 4 diplomados en diferentes áreas que permiten esa formación que es fundamental para los nuevos funcionarios públicos, pero también
para quienes quieren ser dirigentes políticos o participan ya en partidos políticos, pero no han tenido esa oportunidad de formarse, dadas las mismas debilidades de los partidos, que no tienen esquemas de formación para sus miembros y dirigentes. Debemos decir que, bueno, en grandes países, no solamente países desarrollados, países latinoamericanos, han encontrado en este modelo una verdadera plataforma para la formación de toda la administración en general. Es decir, que esto es un modelo que puede haber tenido algunos elementos importantes de algunas otras regiones donde esto está funcionando con mucho éxito. Hugo, ¿cómo está eso? En efecto, Ricardo, cuando este proyecto nace varios años atrás, una de las grandes visiones que tuvimos es estar nosotros de alguna manera relacionados con referentes a nivel mundial en materia de administración pública, escuelas de gobierno y universidades. Y de esa cuenta tenemos una relación muy cercana con Georgetown University en los Estados Unidos, con la Universidad de Johns Hopkins, con la Universidad de Harvard, y también, por supuesto, a nivel regional mantenemos cercanas relaciones con líderes en este tema a nivel nacional. Estos esfuerzos generalmente son esfuerzos que parten del reconocimiento de la necesidad de, básicamente, generar un servicio público de calidad. Y hay que entender bien que no estamos hablando de burocracia ni de tecnocracia necesariamente, sino estamos hablando de servidores públicos. Queremos dentro de la Escuela de Gobierno rescatar la función del servidor público, una persona que existe para servir a los ciudadanos, para resolverle a los ciudadanos sus problemas, sus quejas, sus problemas de todos los días, y que finalmente también pueda llevar un país hacia el mejor camino en términos de desarrollo, que tenga las herramientas para la administración, pero que también tenga la visión de por dónde tiene que ir el país. Esto es algo que ocurre, bueno, en un país vecino como México. Le han dedicado miles de millones de dólares a formar. Tú que vienes de Argentina, en Argentina tienen un servicio público que, a pesar de los malestares políticos que hay un núcleo base que se mantiene. Quizás en Guatemala el ejemplo más cercano que tengamos de cómo esto puede llegar a hacerse es el Banco de Guatemala, donde en el Banco de Guatemala hay una carrera y hay un proceso de formación de los funcionarios, y finalmente, digamos, esa calidad de servidores públicos es lo que aspiraríamos nosotros a ir generando en el gobierno. Pero aquí lo más importante de todo, Ricardo, de esto es que también lo que se han dado cuenta los países es que no basta con una golondrina. O sea, el reto es tan grande que 100 funcionarios públicos, 200 funcionarios públicos no alcanzan. Por eso en la Escuela de Gobierno nosotros tenemos el objetivo de alcanzar a la mayor cantidad de gente que pongamos y poder atraer grandes cantidades de gente, y que esta gente vaya a la arena política, vaya a los partidos políticos, vaya al gobierno. Con preparación, con formación y con las herramientas para poder gerenciar cualquier tipo de proyecto a nivel público. No solamente hablamos de diplomados y maestrías dirigidos a un solo sector, aquí hay una amplia gama de posibilidades para poder capacitarse a quienes está destinada esta escuela. Si hay mucha gente que nos está viendo y dice, bueno, ya tengo una carrera en administración, estoy en el ámbito político, ¿quiénes serían el público objetivo de esta Escuela de Gobierno? Pues hay varios públicos. Un grupo muy interesante son funcionarios que ya están en la administración pública, tanto en el Ejecutivo, en el Legislativo, como en el organismo judicial. Ahí hay un grupo importante que puede tener la perspectiva de seguir desarrollando esa carrera en la administración pública y hacerlo mejor. Otro grupo viene de los partidos políticos, los diferentes partidos políticos. Nos hemos estado reuniendo con los secretarios de los partidos políticos en Guatemala y trasladándoles la invitación a que se incorporen, pues, su dirigencia y su membresía a esta escuela, pero también el liderazgo de sociedad civil, que puede tener acá la oportunidad de formarse en temas de administración, gestión pública y en temas de crecimiento económico y desarrollo social, y también dirigencia del sector privado organizado. Creemos que es importante que en la escuela pues tengamos representantes de todos estos sectores, porque al final del día la discusión y las propuestas sobre cómo resolver los grandes problemas nacionales debe de tener y encontrar mayores consensos. Bueno, decíamos también que hasta los periodistas que tienen la responsabilidad de informar, de analizar, de entender el contexto político, muchas veces para poder entenderlo, para poder realizar una crítica sustentada en la base del conocimiento, es necesario conocer el proceso de cómo se deben hacer las cosas. Es decir, que cualquiera que quisiera agregar esto a su trayectoria o a su experiencia académica, indudablemente le puede servir, y mucho, ¿no? En general, Ricardo, está abierto para cualquier guatemalteco que tenga un interés por la cosa pública. Por supuesto, los periodistas son un segmento muy importante, pero en términos generales, un ciudadano que quiere tener una mejor opinión, claro, que quiere tener una mayor incidencia,
tiene las puertas abiertas en la escuela. En términos generales, nuestros programas están diseñados para personas que tienen una carrera terminada, que tienen una licenciatura y quieren continuar una maestría, o para una persona que está en proceso de estudiar una carrera, como pudiera ser un joven que participa activamente en un grupo social o en un partido político, o para personas que no tienen interés en seguir una carrera universitaria, pero sí en formarse, y para eso tenemos los 4 diplomados. Un diplomado en gestión, alta gestión, que esto es administración de gobierno, un diplomado en liderazgo político, que es entender cómo funciona el sistema político guatemalteco y sus vehículos, que son los partidos políticos, un diplomado en participación ciudadana dirigido a los grupos sociales y a la sociedad civil, y uno gestión municipal dirigido a las corporaciones municipales. Bueno, vamos a seguir hablando de este tema tan interesante esta noche en Desafíos, esta escuela de gobierno, esta necesidad de capacitar, de formar, de brindar herramientas a nuestros dirigentes para su trabajo en la administración pública. Luego de la pausa seguimos hablando.